Tenemos un cable infinito que tiene una corriente, depende del tiempo y de t, cambia muy lentamente en el tiempo y vamos a ver cuál es el campo eléctrico inducido como función de la distancia al cable. Este problema va a estar en el régimen cuasi estático, así que de ser necesario podríamos utilizar la ley de Ampère y la ley de Biot-Savart de magnetostática. Por lo tanto, si podemos utilizar la ley de Biot-Savart, podemos traer el resultado que obtuvimos del cable infinito con esa ley, que nos daba mu0i sobre 2πs en Fibersor. Recordemos también que hacía como círculos alrededor del cable, apuntaba al Fibersor, así que B es igual a mu0i 2πs Fibersor. Siempre acá estamos hablando de la aproximación cuasi estática. El campo magnético nos va a servir para encontrar el campo eléctrico inducido a través de la ley de Faraday, la versión integral. Entonces la integral cerrada E de L, esto es igual a menos d de t b de a, y para obtener esta integral hacemos un bucle amperiano de esta forma rectangular, de modo que esto va a ser igual a E S0 L, donde L va a ser esta longitud, la longitud de este lado, vamos a ponerlo así, SL, menos ESL. S0 es la coordenada radial hasta este lado del bucle amperiano, S es hasta el otro lado, y por simetría sabemos que lo que vale acá y lo que vale acá tienen que ser lo mismo, así que eso recorrido en distintos sentidos se resta, así que queda solo esto. ¿Qué va a quedar de este lado? Menos d de t integral mu0i 2πs diferencial a. Bueno, el diferencial a en realidad va a ser por un lado el ds y por otro lado va a salir un l, vamos a tomarlo por acá, de integrar en esta dirección, en ese lado. Luego habrá que integrar desde S0 hasta S. Así que esto es igual a menos mu0 L 2pi, o sea, sacamos esto. El i puede salir afuera, pero hay que recordar que depende de t. Por lo tanto, la derivada temporal se va a quedar con eso. Y luego sí, la integral de S0, S1 sobre S de S, o pongámosle S' para distinguirla de este S. Y esto es el logaritmo, así que vamos a tener que es menos mu0 L 2pi di dt logaritmo de S menos logaritmo S0. Así que este L, tenemos así toda la igualdad por acá, baja por acá hasta acá, ¿no? O sea, esto termina siendo igual a lo de abajo. Este L se cancela con este L, y entonces tenemos que E de S es igual a todo esto, que es mu0 de I de t, 2pi, el logaritmo S, eso es todo esto por esto, y este E en S0 lo pasamos para el otro lado y lo juntamos con lo que sería todas las constantes, digamos no en el tiempo, sino todo lo que no depende de S, lo multiplicamos por esto, este término ya está, y con este ES0 hacemos una gran constante, que va a ser el menos logaritmo S0 y el di dt 2pi
y ese más ES0. Este menos cancela este menos, y por eso cambié todos los signos, y todo esto es una constante. K más, ¿cuánto esto que está acá? 1, 0, 2 pi, y de t, logaritmo de s, esto es e de s. Esta constante, otra vez, no depende de s, pero podría depender de t porque tiene el i de t adentro, de la derivada de t, va a depender de quién sea i de t. Ahora, este campo eléctrico va a apuntar en z versor, es decir, paralelo a la corriente. Eso lo sabemos a través de utilizar lo que teníamos de magnetostática para electrostática haciendo los cambios de E por B y menos de B de T por mu0J. Entonces teníamos, por ejemplo, entre otras cosas, la ley de Biot-Savart, pero en vez de encontrar el B podemos encontrar el E. Así que sabemos que haciendo B vectorial R versor obtenemos la dirección del E, y además en este caso es lo mismo que el ejemplo del solenoide, nada más que lo que hacía de campo eléctrico acá lo hace de campo magnético, así que en el caso solenoide teníamos el campo eléctrico yendo también en Z adentro, así que esto es lo mismo, termina yendo adentro, pero viéndolo de forma directa se puede ver con esa ley de Biot-Savart para el campo eléctrico, que esto está en phi versor y el R lo tenemos en el S versor, así que el E sale en Z versor. Una observación importante es que lo que nos dio diverge si tendemos S hacia infinito. Es decir, que tendríamos un campo eléctrico cada vez más grande a medida que nos alejamos más de la fuente, que vendría a ser el campo magnético generado por esta corriente. Así que cada vez más lejos de esto tenemos un campo eléctrico cada vez más grande. Eso no puede ser, y eso tiene que ver con que llegamos a los límites de la aproximación cuasiestática. Por ahora lo que podemos decir es que el electromagnetismo viaja a la velocidad de la luz, por decirlo de alguna forma, y a grandes distancias el campo magnético B no va a depender de la corriente ahora, sino de cómo era en un tiempo anterior. O para ser más exactos, para un rango de tiempo anterior, ya que distintos puntos en el cable están a distancias más lejanas. Así que si por ejemplo llamamos tau al tiempo que le toma ahí para cambiar de forma sustancial, entonces la aproximación cuasiestática va a funcionar solo cuando S sea mucho más chico que C por tau. C es la velocidad de la luz, así que esto va a dar algo, y si S tiende a infinito, en algún momento esto lo va a sobrepasar y ya se pierde el régimen cuasiestático. Esto es lo que vamos a decir por ahora, como justificación de por qué podemos a veces utilizar el régimen cuasiestático y dónde no lo vamos a poder utilizar. Pero si estamos relativamente cerca del cable, el campo eléctrico entonces va a dar esto.